La literatura filosófica egipcia, o lo que es lo mismo, la filosofía quemética, es la tradición del pensamiento y la tradición filosófica más antigua del planeta. Una de las pruebas que tenemos sobre ello es las evidencias encontradas en los papiros, que representan o ponen sobre la mesa algunas ideas filosóficas que son transversales en toda la historia del pensamiento humano. Por un lado, existe una metafísica que indica que el principio de todo fue la organización a través de un fundamento que es Ra, que ordena toda la materia informe y primitiva que existía, y un principio que es el devenir o el tiempo, un formato temporal que ordena a las cosas de manera que sean cíclicas y se repitan una vez y otra vez. En segundo lugar, hay una idea de la partición o los componentes del alma. ¿Para qué nos sirve esto? Para responder preguntas, por ejemplo, como ¿qué pasa cuando morimos? ¿Si seremos los mismos? Todas estas cosas son ideas que ayudan a responder estas preguntas. Los componentes como el corazón, la fuerza vital, la fuerza espiritual, el nombre, la sombra, son los componentes que nos ayudan a responder estas preguntas, que se queda en el cuerpo, que va a pasar por el juicio de Osiris, que va a caer en ese ciclo interminable hacia el origen de todo, del principio rector Ra. Y por otro lado tenemos una idea de la ética o la trascendencia, que se basa en los principios cosmológicos de orden y caos que se ven reflejados o que se representan en la vida cotidiana, ¿sí? Como el principio de Mat, la justicia, el orden y la creación reflejadas en la ética y en la política. Es probable que la filosofía de la India sea una de las tradiciones más antiguas y más prolíficas que hay, en gran medida porque tiene sus primeros visos en el 1500 antes de la era común, con los Vedas, con el Rig Veda puntualmente, y las Upanishads en el 800 antes de la era común, de manera continua y cada vez en aumento hasta el siglo XIX con las colonias británicas. Lo que esto quiere implicar es que hay siempre comentarios tras otros, cada vez más escuelas, más autores, más subescuelas, cada vez más problemas, y esto es de lo que se sigue es que cada vez más van surgiendo nuevas tesis, nuevos aportes. Como se puede ver en este mapa conceptual, hay muchos vadas o escuelas, cada uno con sus subescuelas y sus autores. Muchos de sus autores y escuelas se consolidan por allá en el 500 antes de la era común, cerca más o menos por la época del surgimiento del budismo, y se dividen en dos grandes ramas, las escuelas ásticas y las escuelas náshticas. Las escuelas ásticas son aquellas que van a validar o reconocer las teorías o los postulados o los conceptos de los Upanishads y los Vedas, es decir, la idea de que existe Dios o Brahman o lo absoluto, la idea de que existe un yo que es más allá de lo corporal, que trasciende y que puede alcanzar a su absoluto de alguna manera, la idea de que hay reencarnación, ¿cierto? Y que podemos liberarnos de ese ciclo de reencarnaciones del samsara. Ahora, esas 6 escuelas que se consideran ashtikas se denominan también darshanas o doctrinas, de las cuales se encuentran la Mimamsa y la Vedanta, como complemento, una como supera a la otra. Mimamsa es una escuela hermenéutica, Vedanta una escuela metafísica, la escuela Nyaya una escuela lógica, Vaisheshika una escuela atomista, metafísica, ¿sí? La escuela que sostiene la doctrina de los átomos, la escuela Samkhya, una escuela cosmológica, la relación entre Purusha, la conciencia, y Prakriti, el productor, o mal traducido como materia, y el yoga, que es la doctrina que aplica al Samkhya, mal interpretada como simples posturas o los asanas. Y las otras escuelas también mal llamadas heterodoxas, que serían el Jainismo, la doctrina de la no violencia, la Lokayata, la doctrina materialista, que rechazaría todas las doctrinas anteriores, una escuela Ajivika, una escuela determinista, postula la teoría del destino, y el budismo,
que a su vez tendría subescuelas, ¿cierto? Mathematicas, Socráticas, Sarvastivada y Yogacara. De esas escuelas como tal, hay que tener en cuenta algo clave, y es que todas van a tomar como punto central o como problema central la liberación del sufrimiento. ¿De qué manera podemos librarnos del sufrimiento? Y muchas de ellas coinciden en esto. El deseo es el origen del sufrimiento, dado por complacencia, por tenerlo, como por no tenerlo. Y en ese sentido, la liberación del sufrimiento en gran medida se puede dar dándose cuenta o percibiendo la realidad tal cual es. Es decir, dándose cuenta que no consiste precisamente muchas veces en lo que creemos que consiste, en eso particular y contingente que deseamos. Me he interesado muchísimo por, digamos, dos líneas paralelas a la filosofía que han sido el fuerte de mi investigación durante muchos años. Cuando entré a trabajar a la Universidad Pedagógica, empecé a establecer un vínculo con el grupo Merrawi, que es precisamente un grupo de investigadores que en ese momento estaba trabajando sobre cantos y danzas de no violencia, precisamente preguntándose cómo las tribus indígenas de nuestro país han encontrado maneras prácticas de hacer la paz entre ellos y de hacer la paz también con los colonos y con los blancos, completamente, digamos, por fuera de lo que es nuestra manera de proceder como occidentales, fundada solamente en el discurso. El diálogo solamente con nosotros no es solución. Tenemos que hacer el diálogo desde la espiritualidad. Eso se llama danza para curar la guerra. Personalmente me ha interesado muchísimo esa, digamos, práctica que ellos estaban empezando a encontrar, porque por mi lado yo estaba trabajando precisamente el arte como una propuesta curativa chamánica. Aquí se llama Liweisibo, la casa de pensamiento. Es para pensar. Es un lugar silencio. En el silencio uno como que aprende más para corregir todo el problema, corregir a los hijos, o corregir todo lo que existe, que no está bien en uno, lo que trae estrés, desespero, un aburrimiento, rabia, ¿sí? Y entonces aquí donde yo me ubico, buscando cómo puedo alejar eso. Y también para curar. No es en un salón, no es, digamos, por el medio de un libro. Lo que nosotros aprendemos es por el medio de un abuelo sentado, hablando sobre el mundo de la humanidad, cómo lo podemos transformar, cómo podemos curar, cómo podemos sanar, cómo podemos orientar, sin un escrito, sin escribir en un cuaderno. Y eso es lo que nosotros aprendemos en la vida o en el mundo de los indígenas. En la antigüedad china,
En respuesta a intensos conflictos sociales, surgieron muchos filósofos de las 100 escuelas del pensamiento. Cada uno de esos filósofos o maestros podrían tener sus escuelas ya, ofreció sus enseñanzas ya, su camino tal, su método fa, o su interpretación del orden natural, otro sentido de tal. Por ejemplo, hubo escuelas llamadas confucianismo, taoísmo, moísmo, escuela de los nombres, legalistas o naturalistas. Después de la entrada del budismo en China desde la India en los siglos, se formularon nuevas preguntas, como sobre la naturaleza de la mente Shin o la cuestión del nirvana. Al mismo tiempo, las viejas escuelas de confucianismo y taoísmo cobraron importancia. Durante casi 2 milenios, en las 3 grandes tradiciones del confucianismo, el taoísmo y el budismo, ha coexistido entre intercambios y disputas filosóficas. Durante los últimos 200 años, la filosofía china ha cambiado mucho, principalmente debido al impacto de la filosofía europea. Por un lado, los filósofos europeos y norteamericanos son cada vez más estudiados entre los chinos. Por otro lado, las tradiciones como el moísmo y la escuela de los nombres han sido redescubiertas como fuentes ricas de la antigüedad china por filósofos de todo el mundo. Hay dos filósofos, digamos, que trabajan el tema de la educación, tal vez muy reconocidos por algunos de ustedes. Uno es Jäger en la Paideia y otro es Magó en Historia de la Educación en la Antigüedad. Este filósofo trabaja no solamente Grecia, sino también Roma. Pero, digamos, acercarme un poco a estos dos textos me ha permitido, en primer lugar, pues conocer un poco más en detalle lo que implicaba la educación griega en términos generales en la antigüedad, ¿sí? Porque ello me permite a mí conocer algunos aspectos que tal vez no eran tan notorios pues, en términos generales, ¿no? Por ejemplo, puede uno rescatar un poco en el caso de Jäger, pues obviamente está allí la posición de esta ideal de virtud de arete que estaba, digamos, en los griegos, y cómo se podía entender esto no solamente en la época clásica de Platón, Sócrates, ¿cierto?, sino también cómo se puede entender a partir de Homero, ¿no? También cómo esta idea puede tener algunos elementos importantes para el desarrollo. De igual manera, por ejemplo, en la lectura de Magó me ha permitido a mí comprender también que la filosofía pues tenía como, no solamente era un asunto de la virtud del arete en términos generales, sino que también había unos procesos de formación, ¿no? La Escuela de Kioto es un movimiento intelectual del siglo XX, principalmente en Japón, que empieza sobre todo alrededor de la figura de Nishida Kitaro. Nishida es el apellido que en japonés se menciona primero. Nishida tiene una obra muy importante, empieza con Indagación del Bien, digamos una obra que llega a tener un alto impacto en la academia en Japón, y alrededor de él entonces se reúnen varios discípulos, pero que empiezan a elaborar sobre las ideas del maestro de manera crítica, y eso se hace también siguiendo además la línea de Nishida de discutir, dialogar profundamente con la filosofía occidental. Esto se va profundizando, y a medida que va pasando, los distintos personajes de la escuela de Kioto van
creando conceptos nuevos, no meramente imitando la tradición japonesa de la que beben, ni tampoco la tradición occidental de la que también están bebiendo y con la que discuten, sino en la interacción entre las dos, y en esa medida son un ejemplo de la manera como la filosofía avanza interculturalmente.